Bienvenidos y bienvenidas. Hoy el cuerpo se pone en escena para abrir esta conversación y nos visita Cristian Mazabanda, artista del movimiento y docente de la Universidad de las Artes. Soy Ana María Crespo y esto es Investigadora en la Cabina. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Investigadora en la Cabina, el podcast del Instituto Latinoamericano de Investigación en Artes de la Universidad de las Artes. Bienvenido, Cristian, a este nuevo episodio del podcast. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy contento y agradecido también de que se haya dado esta juntanza para compartir un poco de nuestras andanzas en este camino pues, de las artes escénicas, la academia y la investigación. Qué bueno que nos Ujú. visites hoy. Hemos estado como recibiendo a distintos invitados de otras disciplinas y eres el primero del mundo de las artes en movimiento. Entonces estamos muy felices de que nos acompañes hoy. Quisiera que podamos empezar esta conversación como viajando muy en el pasado hasta tu infancia para poder pensar cómo surge este primer destello que luego te va a decir que este será el camino que vas a perseguir en tu vida. Cuéntanos un Ujú. poco. Gracias por aperturar este momento. Quiero honrar también y quiero con mucho respeto que hagamos como este viaje un poco hacia las memorias del cuerpo, hacia las memorias de la persona, que al mismo tiempo también es visitar unas memorias colectivas. Y en este caso digo honrar porque pues yo soy originario de una parroquia rural del Cantón Ambato, pueblo originario de alguna forma que me fue moldeando también mi aproximación al mundo artístico, porque como bien decías, ¿no? En mi infancia, sin saberlo, yo ya estaba haciendo una práctica escénica, pues porque lo que llamaríamos danza, lo que llamaríamos teatro, quizás desde un mundo un poco más occidental, allá con mi comunidad, con mi familia, pues siempre nos estuvo acompañando las prácticas corporales para relacionarnos no directamente con un público espectador, sino más bien para relacionarnos con la naturaleza, con las deidades, con la montaña, inclusive también pensando en este mundo ya atravesado por estas distintas cosmovisiones, ¿no? Desde la religión católica o desde las distintas religiones, con estas un poco cosmovisiones más hacia los pueblos originarios. La danza estuvo muy presente para la siembra, para la cosecha, para las fiestas del Inti Raymi, para las fiestas que estaban asociados también a las prácticas comunitarias, a la minga, que son estos trabajos colaborativos de todos los habitantes de este pueblo. Entonces, podría decir yo entonces que mi práctica artística tiene raíces aquí, ¿no? En la comunidad, tiene raíces en el trabajo campesino, tiene raíces también con cómo desde las infancias podíamos hacer del movimiento esa posibilidad para entender la forma de colectivizar también las luchas, las necesidades. Y es así entonces que poco a poco, mientras voy creciendo y al ser también hijo de padres, de activistas comunitarios y luchadores comunitarios también, siempre la danza, el canto, la música, pues estuvo avivando ahí también como la resistencia de los pueblos. Entonces, más adelante, cuando yo ya migro a la ciudad y que dentro del colegio encuentro que esta práctica artística ya no tenía ese sentido primario del que yo te estoy hablando cuando estaba más pequeño, sino que ya era una configuración de un espectáculo para mostrar a un público, ¿no? Que se disponía un poco a conversar también desde este lenguaje y que quizás que era más evocativo. Entonces ahí yo empiezo a darme cuenta también que la danza de alguna forma también tiene como otros fines, también posibilita también construir otros mundos, además de los que ya venía transitando. Y entonces puedo decir entonces que la danza eh, como práctica vincular me estuvo ahí moldeando desde siempre y quizás obviamente pues ya al ser un cuerpo migrante también y aproximarme también a la vida de la ciudad, de la academia, hizo que conociera también a esta práctica como un modo de entender el cuerpo, de entender el movimiento, de entender el mundo desde esta otra tecnología, ¿no? Llamada pues el arte escénico. Ujú. Entonces hay un inicio
súper rico, ¿no? Nutrido a partir de lo comunitario, de lo político. Y cuando Mm, ya migras y empiezas, digamos, a relacionarte con la danza más, quizá desde una cuestión que podría solo despojarla de todos estos saberes y volverse más como un hecho estético. Ese conocimiento, esos saberes que te acompañan, que vienen, digamos, desde tu raíz, te ayudan a que la práctica no se quede, digamos, como solo en este primer nivel, ¿no? Del espectáculo. ujú. Y, y pienso yo que hay como una idea igual muy fuerte en tu trabajo y que tiene que ver con que el cuerpo también puede ser un medio para investigar. ¿Cómo crees que esta idea germina y cómo se ha ido transformando a lo largo de tu carrera? Creo que entender la relación que tiene el cuerpo con el territorio me ayuda a saber que en términos escénicos, el primer territorio escénico es el cuerpo. Es en el cuerpo biológico, el cuerpo emocional, el cuerpo afectivo, el cuerpo simbólico que va configurando como mi ser. Es donde empieza un poco como a construirse estas narrativas, em, esta forma un poco de hacer presencia ante el mundo a través de todo lo que voy encarnando día a día, ¿no? Entonces, cuando yo parto de que investigar desde la danza, investigar de un tema, es también investigarse también cómo me voy yo configurando como ser humano. Entonces, hago yo como una invitación a que mis procesos creativos, investigativos, no dejen de lado como mis apuestas vitales, humanas, que están ahí como sosteniéndome como Cristian fuera del arte, para que de alguna forma entre poner en valor todas estas experiencias como más humanas con estas otras experiencias un poco más disciplinares, puedan entenderme también que el hacerse es en un viaje entre todos estos dos universos, ¿no? Entre lo humano, entre lo biológico, entre lo cosmogónico de los cuerpos, con estos otros espacios que ayudan quizás a entender, como desde unas tecnologías más específicas, de cómo lo que se va construyendo en el hacer dentro o fuera de las prácticas artísticas es una posibilidad de crear conocimiento. Conocimiento de sí mismo, conocimiento del otro, conocimiento colectivo para podernos inscribir en un tiempo-espacio, ¿no? Entonces, para mí, investigar la danza es investigar el cuerpo y investigar el cuerpo es investigar la vida también. Todas estas cuestiones que revisten al cuerpo las veo como unas especies de pieles Ajá. que te van recubriendo. Pero si ahora pudiéramos pensar un poco más en detalle lo que implica un proceso investigativo en la danza, me gustaría que podamos como explorar qué pasa, digamos, en el proceso de, digamos, pensar como una temática quizás, digamos, ensayando un arranque en una temática súper amplia y cómo eso, digamos, llega luego a transformarse en una charla performática o Ujú, en una puesta en escena. ¿Qué ocurre en el entre estos ujú. dos estadios? Creo que es bien interesante pensar que cuando hablamos de investigación en artes, o cuando hablamos de investigación desde las artes o para las artes, sin duda son como caminos que parecerían que pueden ser transitados de la misma manera, pero capaz cada tránsito, cada trayecto como que nos muestra unas metodologías y unas posibilidades un poco para crear, especular, para detenernos también a observar modos de hacer, ¿no? Y entonces, cuando yo pienso mi proceso creativo, es decir, mi práctica como un ejercicio de indagación continua, quizás a mí me eh, habilita la posibilidad de abrazar las preguntas. O sea, de inundarme en preguntas y más que intentar responder, para dejarme movilizar por estas preguntas que no buscan con urgencia ser respondidas, sino más bien como desplazarme, ¿no? Desplazarme en tiempos, desplazarme en espacios, desplazarme en conceptos, en ideas, desplazarme también como en imaginarios que me permitan un poco no racionalizar ese modo de hacer, sino más bien como
que el mismo impulso y la misma acción sea la posibilidad de enunciación de cómo hay una forma de describir un acontecimiento, de comunicar una idea. Es decir, que pongo muchísimo en valor como la investigación como un ejercicio enunciativo que tiene mucha potencia en la misma hacer, en el mismo ejercicio de transitar, de especular, de lucubrar sobre alguna motivación, ¿no? Pienso Ujú, en esto que dices de la racionalización. En términos académicos, esto podría quizá traducirse en escribir un paper académico, escribir un ensayo, un texto que esté más articulado a través de citaciones a teóricos, reflexiones más atados a lo que la academia demanda, pero en el proceso de hacerte estas preguntas y de andar a la deriva un poco, ¿qué soportes poéticos ujú. que estén igual, digamos, atados al lenguaje podrían permitir estos vuelos y no como cortar la posibilidad de soñar un poco ahí? Claro, ¿no? No es que nos desplacemos de esta posibilidad asociativa de conceptos, de ideas, de categorías un poco más racionales, ¿no? No es que no hagamos ese ejercicio. Quizá lo que nosotros hacemos, quienes estamos poniendo al centro el cuerpo para los procesos investigativos, es que intentamos desjerarquizar un poquito ese tipo de pensamiento, ¿no? Porque sin duda cuando estamos construyendo desde los conceptos, desde las ideas, nos toca quizás pensarlo con mucha conciencia, cómo vamos haciendo ese tejido teórico, conceptual, metodológico, ¿no? Porque es una forma de comunicar y buscamos desde este campo, por así decirlo, un poco más académico, que tiene estos soportes, estos formatos un poco más explicativos. eh, Cuando nos vamos al otro lado y pensamos que lo que nosotros hacemos es dejar que otro tipo de pensamiento esté operando, esté haciendo estas asociaciones, donde de la mano del azar, de la mano del devenir, de la mano de la fuga, de la deriva, lo que se posibilita más bien son como unos tránsitos donde se desdibuja inclusive esta manera única de organizar las ideas, sino que hacemos como un salto, como una posibilidad de desplazamientos atemporales, desplazamientos categóricos, y es quizás en esos viajes que van apareciendo otros lenguajes, que van apareciendo otros vocabularios, otras formas, inclusive de condensar, de organizar esos materiales para comunicar de esos hallazgos o de estos mismos tránsitos, ¿no? Podría decir que uno de los formatos en los que vamos organizando parte de los hallazgos que tenemos en un proceso de investigación es la acción en sí misma. La acción, darle espacio que el cuerpo tenga esa posibilidad de que el movimiento desde la praxis, desde el hacer, sea como una composición en tiempo real que ayude a dar cuenta de eso que se está ahí organizando, ¿no? Cómo ese pensamiento orgánico, cómo estas memorias, esas reflexiones que también están archivadas y condensadas en el cuerpo, empiezan a hacer efervescencia para que junto a la palabra, para que junto al gesto, para que junto al brinco, para que junto al balbuceo, junto al susurro y demás, ayude como a construir una experiencia donde no sea, donde el ejercicio de comunicar no apunte a un solo sentido del cuerpo, es decir, como a la escucha o a la vista, sino que más bien sean formas de comunicar que vayan como en otras líneas, ¿no? De ahí quizás se apertura lo sensorial, se apertura un poco eh, como jugar como con todo lo perceptual también que tienen los cuerpos para decir, ah, mira, puedo hablar sin la palabra. Puedo escuchar, inclusive como reduciendo el sentido del oído, ¿no? Dándole más bien espacio para que los sentidos, de una manera constelar o orquestal, empiecen a conversar desde otros lugares, ¿no? Pero yo pienso en que Ujú, si, digamos, el movimiento es este trazo que hace el cuerpo en el tiempo y en el espacio y no hay alguien que nos esté mirando, es algo como efímero, ¿no? Se desvanece. Si bien ujú, lo que genere ese movimiento, luego tú lo puedas llevar a otro soporte, ¿qué soportes manejan ajá, para poder como contener esa experiencia? Que esto estamos hablando del entre, ¿no? ajá, De la ajá. investigación, porque no hay un público aquí que está, digamos, como viendo el proceso.
Es bien difícil este entre porque la experiencia en sí misma es difícil encapsularse. La experiencia escénica, la experiencia estética que produce las artes escénicas es muy difícil encapsular algo. Quizás lo que se puede tener son registros de ese acontecimiento. Entonces, pensando que las prácticas escénicas son como acciones fenomenológicas que ponen en relación un montón de elementos y que lo que sucedió justamente en ese momento es difícil de encapsularlo, se niega, así como se niega a ser archivado. Sin Inclusive embargo, repetirse, ¿no? repetirse exactamente. La energía de ese público, del momento en el que estabas, digamos, haciendo la ejecución, se transforma si se repite. Entonces, Entonces, ahora lo que se está buscando es más o menos como extender los límites del cuerpo, ver cómo nos podemos servir de otros tipos de apoyos para que esta experiencia del cuerpo en movimiento, este cuerpo que está activándose también para crear una experiencia, pues pueda alcanzar también otro tipo de soportes para que podamos hablar de que el cuerpo puede crear una experiencia aún sin estar presente ese cuerpo, ¿no? Entonces, cómo cuando el cuerpo entra al espacio virtual a través de un video, a través de una imagen, puede convertirse en un dispositivo que active una experiencia en el otro cuerpo que le ve, en este caso el público, ¿no? Entonces, si pensamos que la investigación necesita de unos soportes para comunicar y lo que nosotros estamos haciendo también es creando conocimiento que luego va a ser difundido, divulgado en distintos soportes, lo que nos estamos preguntando y capaz no está respondido y capaz es una pregunta que nos sigue movilizando y parecería que puede ser como muy reiterativo también de preguntarnos cuáles son los límites del cuerpo y si se puede construir una práctica corporal sin el cuerpo o si puede haber danza sin el cuerpo. Entonces creo que justamente es porque el Inter no está todavía cerrado. ajá, cerrado o no hay como todavía ese puente porque pues vemos que cuando hablamos de cuerpo hablamos de un micelio que tiene ramificaciones hacia muchas dimensiones, ¿no? Entonces, sin duda, nos apoyamos de otros cuerpos, objetos, de otros cuerpos tecnológicos que lo que busca en el caso de las artes escénicas es ponerlas a disposición de una experiencia. Entonces, No va a ujú, ser la experiencia total, pero algo va a poder comunicar este soporte. Ahora, y de la mano con lo que hemos ujú, estado hablando, quisiera que conversemos un poco acerca del performance Vestigios, que fue desarrollado en tiempo de pandemia, un ujú. momento donde el cuerpo del otro en el espacio se percibía como la amenaza, ¿no? Como un riesgo. ¿Qué buscabas provocar con esta interpretación? ¿A partir de qué emociones se nutrió este proceso? Sí, gracias Ana por llevarme hasta ese lugar donde quizás sí tiene como una dimensión disciplinar, performática, me conecta de alguna forma también como esa necesidad de recuperar el cuerpo, de posicionar el cuerpo en el espacio público, pero también tenía como una otra ramificación hacia lo humano y eso me llevaba nuevamente como este cuerpo que empezó a bailar para celebrar la cosecha, luego que sale y empieza a migrar o empieza de manera nómada a transitar por distintos territorios, distintos contextos y hace también del territorio de la danza un lugar donde se iba cubriendo de un montón de herramientas, de un montón de tecnologías, de un montón de conceptos que en algunos casos se sentía muy cómodo porque abrigaban, contenía, pero en otros violentaban también, ¿no? Porque justamente la disciplina dancística, la disciplina artística, también tiene unos encuadres como muy específicos que van a requerir de un tipo de cuerpo, de un tipo de trabajo específico que muchas veces pues deja de lado como todo ese recorrido biográfico de esos mismos cuerpos, ¿no? Entonces, justamente cuando llego un momento de mi carrera donde digo, hay muchas capas que sí me abrigan y otras que me aprietan, y cuando estoy hablando entonces de que esto que románticamente muchas veces dicen, ¿no? El arte me permite expresarme libremente o me permite comunicar quién soy, me permite colectivizar mis deseos, mis apuestas, mis delirios, pero cuando yo me doy cuenta de que 20 años puse el cuerpo para un campo disciplinar que continuamente, por un lado, me estaba posibilitando mostrarme al mundo, pero por otro lado,
me dijo que pusiera como en pausa todas esas, todo eso que me convocaba a mí como ser humano en relación a mi proceso de vida, ¿no? Entonces, cuando yo hago una suerte como de despojo y también en la pandemia, que fue un espacio-tiempo para poder revisarme internamente, me doy cuenta y digo, bueno, es que creo que también tengo cosas que decir, creo que también tengo heridas a las que bailar, también tengo que hablar que la práctica dancística también ha sido una práctica de violentación continua para mi propia existencia, que quisiera hacer un poco como eh, descubrir todas esas cosas para ver cómo está ese Cristian y a ver si ese estado que me daba sentido cuando descalzo bailaba en la tierra, cuando jugaba en el agua, cuando hacíamos sainetes, se llamaban estas pequeñitas obras de teatro en la comunidad. Decía yo, a ver, quisiera conectarme con esas memorias y a ver qué sucede, pero dije, voy a hacerlo sin estos otros artificios técnicos, ¿no? Y sabiendo, obviamente, que no me podía como desligar de ellos ni desprender de ellos, porque esto también ya había jugado un papel muy importante en el devenir cristian de hace 4 años atrás, ¿no? De hace 5 años atrás. Entonces, cuando yo hago este ejercicio de despojo un poco, me doy cuenta de que también se siente muy vulnerable y que también se siente como un punto dentro de un océano o dentro del desierto, un cuerpo entre tanta inmensidad que capaz la práctica artística no me había enseñado cómo relacionarme en ese ecosistema inmenso vacío, ¿no? Entonces, cuando yo me veo desde ese lugar un poco como de manera metafórica y de manera concreta también desnudo, entonces empiezo a preguntarme cuáles serían mis abrigos que están por fuera de la danza, cuáles serían como esos posibles soportes, esas formas como de acunar a un cuerpo que se ve en un momento de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, así que regreso nuevamente como a mi infancia, a mis recuerdos, donde mi mamá cantando y mi abuela tostando la cebada en el tiesto de barro para hacer la máchica y nosotros moviéndonos también el molino y demás. Entonces me doy cuenta que esas memorias, aun cuando la danza no las había contemplado en mis 20 años de carrera, estaban ahí presentes y estaban ahí vivas y me estaban ahí como dándome una piel, un soporte, un abrigo. Y entonces tomo este acto no como para convertir a Vestigios en una propuesta autobiográfica, sino como hacer de la performance como un lugar donde mi práctica artística tenga una dimensión política. Es decir, lo autobiográfico dejaba de ser una mera categoría disciplinar, sino empezar también a utilizar el cuerpo para, primero, como un acto de justicia para mí mismo y reconocer y abrazar el cuerpo viejo en el que me estaba convirtiendo para la danza, el cuerpo moreno, el cuerpo que tenía un apellido unos apellidos que muchas veces trastabillaban, eran cuestionados, o dentro de la misma danza, que el cuerpo que tuvo que ser cubierto con maquillaje blanco porque al bailar en danza clásica tenía que un poco vestirme de estas otras pieles estéticas que se asociaban a otro tipo de corporalidad, a otro tipo de contexto, ¿no? Y entonces en performance hago como un acontecimiento político de la recuperación del cuerpo, ya no desde un pensamiento académico, sino desde mi misma posición de decir, quiero hacer una práctica de justicia para mi propia existencia y quiero también confrontar a la misma práctica disciplinar que continuamente me había estado también no solamente sirviendo como una plataforma para potenciarme, sino también por momentos se sentía como un ahogamiento, ¿no? Y entonces en Vestigios justamente empiezo a buscar y a metaforizar un poco de cómo, en qué elementos puedo yo apoyarme para empezar a construir una propuesta idioestética que dé cuenta de mis tránsitos humanos, vitales, fuera de las prácticas artísticas, pero también entonces ahí uso el camino disciplinar un poco para convertir una propuesta testimonial de donde lo biográfico se pone a disposición de una discusión un poco más colectiva para hablar entonces de qué cuerpos están ocupando la escena, cómo es el trato, cuál es el rol del cuerpo dentro de la escena y entre otros temas más que también
aborda esta propuesta performática de ocupación del espacio público, ¿no? Entonces, en Vestigios te cubres con Máchica, ¿no? Y sales Exactamente. a habitar el espacio público. ¿Y cómo percibes la mirada del otro, ¿no? El transeúnte, de alguien que no está esperando encontrarse una práctica de ese tipo? O sea, que simplemente, digamos, va caminando para tomar el transporte público, va a hacer algún trámite. ¿Cómo se siente en el cuerpo Ujú. esa relación con los otros que se Sí. encuentran en el camino? Fíjate que antes de intentar nombrar lo que he percibido del público, quisiera como contarte lo que yo percibo y lo que yo vivo cada vez que me dispongo en el espacio público con esta propuesta, ¿no? Y es que a menudo siempre nos dicen el artista, el performer, interviene el espacio, se toma el espacio. Y Ujú, creo que eso sería como algo como antropocéntrico, inclusive como muy egocéntrico de creer que el artista tiene esa capacidad de llegar y transformar en los entornos, ¿no? ujú, O llegar y transformar los espacios y transformar las arquitecturas y demás. Cosa que así yo me había formateado y desde ese lugar era que me asumía un rol de poder para decir que yo, donde vaya con mi práctica artística, con mi movimiento, con mi propuesta, tengo que comunicar algo y tengo que generar algo en ese ecosistema al que llegue, ¿no? Pero cuando me doy cuenta entonces de que solamente con posicionarme desnudo en un lugar, el espacio me empieza a atravesar a mí. Y el espacio también me empieza a afectar a mí. Y el espacio obviamente me interpela un poco para justamente con las miradas, con los cuestionamientos. Entonces yo y es bien bonito porque a mí en ese momento como que se habilita un estado de escucha, de atención plena, de contemplación, eh, y de abrazar también esos estados un poco de poder percibirte a ti mismo a través del otro, ¿no? Y entonces, la primera vez que lo presenté fue en la Plaza del Teatro en Quito, en un lugar donde el cuerpo femenino sin ropa ha estado visto, pero desde una cuestión como muy hipersexualizada de estos cuerpos, donde el cuerpo que sí estaba permitido verse era el cuerpo de las trabajadoras sexuales, ¿no? El cuerpo desnudo. Es más, inclusive hasta podríamos decir que la mirada masculina deseaba encontrarse con este tipo de cuerpos, ¿no? Porque satisfacía ahí un poco como sus deseos desde lo visual. Entonces, cuando un cuerpo masculino, leído como masculino, se ve en ese espacio público, también crea como esta contradicción, pero que de ninguna manera yo me sentí en riesgo, en riesgo. No sé si fue el contexto, no sé si fue porque estaba cubierto, porque no del todo estaba con la piel así orgánica expuesta, pero sí yo diría que la contención, el abrigo, además de este elemento mágica, eh, venía también desde la mirada de las trabajadoras sexuales. Y eso fue bien bonito porque de ninguna manera me sentí como con ese riesgo de que pueda ser vulnerado, ¿no? Y más bien los mendigos, y eso me hizo pensar muchísimo también de cómo eh, nosotros estamos tan condicionados, pues, en nuestro día a día, bajo unos márgenes y cuadres así, y encuadres así muy específico que hace que nos relacionemos de una manera concreta con cada cuerpo, o cómo vamos construyendo como la imagen de los cuerpos con los que yo puedo acercarme, alejarme, y cuando un cuerpo te significa una amenaza y demás. Entonces ahí yo creo que el público, también veníamos de pandemia y quizás el cuerpo también cuando ya le ve que este cuerpo no es un mendigo, este cuerpo que está ahí tendido sobre el cemento no es un cuerpo muerto, sino que obviamente yo utilizo algunos movimientos extracotidianos que me han dado en los entrenamientos corporales, entonces se empieza a inquietar, se empieza a preguntar qué es, cómo se desdibuja su propia imagen del cuerpo, sus propias concepciones de un cuerpo, entonces empiezan a preguntarse, ¿es un cuerpo artista, es danza, es teatro? ¿Qué sucede? ¿Qué acontece ahí, no? Y eso es bien bonito porque entonces todos esos márgenes empiezan a desdibujarse, empiezan a agujerarse y empieza a expandirse esa experiencia colectiva. Entonces, para mí es como una conversa donde ponemos
en el centro como la posibilidad de desdibujarnos nuestras propias concepciones de lo que es un cuerpo y cómo nos relacionamos con esos cuerpos también. Cuando empezamos a hablar sobre este Ujú. performance, decías que también era como una especie de como justicia para tu cuerpo, que ha habido ciertas vulneraciones, ¿no? En el proceso de ser un cuerpo inserto en un espacio como institucional. Y mencionabas algo que me llamó mucho la atención y es que ya se estaba a tu cuerpo considerándolo como viejo. ¿Qué es ser viejo en la danza? ¿Cuántos años tenías en ese momento? Sí, mira lo que en la comunidad puede ser sabiduría, pues en el campo disciplinar. Y no digo que sea en todo el campo disciplinar que se tributa para una configuración institucional que entra dentro de estos modos de producción del capital que te miden entonces por cuánto produces, cuánto haces, en el tiempo en que lo haces y todo. Pues sí nos dicen, ¿no? Que el cuerpo del bailarín, del artista escénico, tiene una fecha de caducidad, ¿no? Y creo que tiene que ver hasta cuánto puede aguantar ese cuerpo para con él sostener o configurar un discurso que tribute al sistema capitalista, ¿no? Y entonces cuando un cuerpo está cansado, cuando un cuerpo está viejo, pues deja de producir con ese mismo rigor que cuando estás joven y cuando te quieres comer el mundo con tu danza, ¿no? Y entonces, o cuando un cuerpo dice, puchicas, es que también tengo un cansancio de la vida, también tengo preocupación porque me estoy acercando a la vejez, porque también estoy solo, porque no sé si voy a poder jubilarme o no sé si voy a tener acceso a un sistema de salud, o sea, cuando ya las inquietudes de vida empiezan a gobernarte y necesitas también como atender a eso, obviamente pues se van dando cuenta de que las prioridades de ese cuerpo ya no son para satisfacer a la institución, al arte como institución, ¿no? Porque el cuerpo ya quiere maternar, el cuerpo de la mujer empieza a cambiar, el cuerpo del hombre deja de ser fuerte y entonces em, pues yo ya tenía 37 años, donde ya para una danza que requiere así como demostrar lo que puede hacer el cuerpo y no lo que es el cuerpo, entonces ya constantemente te hacen saber, ¿no? De que ya más bien es bueno de que empieces a hacer a buscar otros espacios, a crear tus propios proyectos o que empieces a desplazarte hacia la pedagogía, hacia la enseñanza, que es, digamos que el último estadio donde los artistas escénicos que quizás no hemos logrado, no han logrado crear una posibilidad también bien potente frente a estos otros caminos, terminan encontrando como la posibilidad de seguir resistiendo, ¿no? Que es la enseñanza. Y cuando llegas al espacio académico, traes contigo todas estas experiencias y también esta semilla del desborde, pienso yo. Y de Ujú. alguna manera estás también buscando romper con estas convenciones escénicas, disciplinares, institucionales. ¿Cómo en el día a día, como docente, estas cuestiones salen a flote? ¿Cómo emergen? ¿Cómo Sí. cambian, digamos, tu manera de pensar el trabajo con los estudiantes? Mi proceso creativo e investigativo ahora está dentro de los espacios áulicos, acompañando los procesos de enseñanza y aprendizaje, y me apoyo muchísimo, muchísimo, muchísimo en las pedagogías críticas, ¿no? Donde inclusive las mismas categorías de enseñar, las mismas categorías de transmisión de conocimiento, para mí son unas problemáticas bien importantes que las reflexiono junto con los chicos y chicas que comparto los espacios para preguntarnos, ¿no? ¿Cómo hacemos de los contenidos como pretextos o como impulsos para la reflexión un poco más allá del campo disciplinar? ¿Cómo hacemos de que estos eh, mecanismos técnicos del campo de estudio, los mecanismos conceptuales, los mecanismos teóricos nos permita tender un puente hacia la vida, ¿no? Entonces, es así que asumo la pedagogía como un proceso afectivo de transformación,
de transformación de esos cuerpos, de transformación de las mismas ideas sobre lo que es la pedagogía, sobre lo que es el arte, y me apoyo muchísimo como en otras aproximaciones que están un poco más situadas en nuestras realidades, en nuestros contextos, y cómo entonces el conocimiento puede ayudarme también a crear un puente, a asumirme como una persona que puede mediar entre lo concreto, entre lo complejo de una realidad, de un contexto, con este otro mundo poético que habilita el arte. Ujú. Y como parte de este proceso, entiendo entonces estás como desarrollando metodologías que permitan como un trabajo más horizontal y más Ujú. colaborativo para Exacto. pensar, digamos, las puestas en escena, los procesos de investigación. Ujú. Pensar en que aprendemos con los otros y no aprendemos de los otros me ayuda un poco a conectarme con estos principios de Ishka y Yachai, son los dos conocimientos, es decir, cómo podemos también retomar estas ideas que son conceptualmente más entendibles cuando hablamos de las relaciones horizontales, pero más allá del concepto, cómo podemos inventar prácticas dentro del salón de clase que inviten a accionar desde esas pulsiones, ¿no? Cómo podemos poner en valor lo que te dice una teoría, un contenido, con lo que para ti significaría como vivir esas ideas, ¿no? Entonces, nada, hacemos como que de cada clase sea como un laboratorio donde no solamente es recibir una información y apropiarse de esa información, sino preguntarse también qué va sucediendo, cómo me va tocando o cómo yo puedo llegar a tocar a ese otro con estos materiales, ¿no? Que se van compartiendo en la sala de clase, o cómo lo que se ve dentro del salón de clase puede palpitar también fuera del salón de clase, o cómo traigo también lo que está fuera, cómo traigo lo que a todos los cuerpos nos atraviesan también en nuestros contextos, en nuestros tiempos, en nuestros procesos humanos, hacia el salón de clase, y cómo eso pueden ser también semillas que puedan germinar y habilitar una práctica. Hay algo Ujú. que a mí en lo personal que me produce como mucho interés y tiene que ver con que entiendo que un cuerpo se va, digamos, a mover de acuerdo a el estado en el que se encuentra. Obviamente no estamos bajo un estado único, pero hay Ajá. momentos como estar en duelo, en el caso de una mujer, por ejemplo, menstruando, Ujú. un cuerpo enfermo, un cuerpo enamorado. Tal vez desde tu experiencia en la creación, puedas compartirnos un poco de cómo ciertas emociones o momentos como muy fuertes en la vida pueden incidir en la creación. Sí, yo creo que cuando estamos en un estado así, no sé si llamarlo a flor de piel, cuando estamos atravesando por situaciones límites, que no necesariamente implique un riesgo de caída y un riesgo de pérdida así de soporte, sino más bien cuando estamos con un nivel de conciencia y con una agudeza muy sensible para saber que el movimiento de una flor te puede tocar y te puede como situarte en un lugar como donde puedas hacer de ese acontecimiento como una pulsión de vida y como una forma de aferrarte también a la vida, o cómo a partir de eso tú puedas construir un mundo que por momentos te permita escaparte de este otro mundo más material, concreto. Eso no sucede todos los días, eso no sucede todo el tiempo. Aparece por momentos, y creo que todas las condiciones ahí como que se van ahí configurando, articulando, organizando para que uno encuentre a veces cuando está en un estado muy de una crisis quizás emocional o social, o cuando te estés preguntando sobre tus identidades o sobre cuáles son los soportes o los anclajes de ese momento frente a una realidad externa o interna muy determinante. O sea, en mis casos, siempre algunas cosas que me han impulsado a la creación han sido saberme eh, solo frente a un mundo muy voraz, frente a un mundo muy gigantesco, donde lo único que me queda es voltearme a ver a mí mismo y saber que adentro hay potencia y que yo puedo comunicar esa potencia también a través de lo que sé hacer, ¿no? Que en este caso, pues puede ser la imaginación. Entonces,
no sabría decir cuál es el momento exacto, nada más como que todo eso se va configurando porque tú empiezas a hacer poesía cuando justamente te dejas tocar o te reconoces en esos estados, así como que es como estar a flor de piel, digo, porque todos los sentidos están ahí como ebulliendo con la misma intensidad, ¿no? Y puedes reconocer el movimiento de tus tripas o puedes ver que tu mirada en lo que tienes al frente le da una forma o le descontextualiza o le crea a partir de esa referencia un mundo un poco más poético. El Observatorio de Políticas y Economía de la Cultura de la Universidad de las Artes te invita a sumarte a la tercera encuesta de condiciones laborales de los trabajadores de las artes y la cultura. Participa y ayúdanos a construir una imagen más completa del estado del sector. Bueno, yo quería pensar también en cómo en el trabajo artístico con el cuerpo Ujú, puede tener como dos frentes, ¿no? Por un lado, el trabajo físico, ¿no? Esta demanda del entrenamiento, que inclusive podría ser casi como militar, ¿no? Que es ujú, muy ujú, fuerte, pero también tienes el lado somático, ¿no? De la escucha, de la conexión. ujú. ¿Cómo, cómo ha sido esta relación en tu proceso como artista del movimiento? Visión para mí ha estado muy presente porque ha sido dependiendo los procesos y los momentos de mi tránsito eh, artístico, ¿no? En algunos momentos quizás se dio muchísima importancia al cuerpo militar, la coriopolicía, que estuvo ahí como todo el tiempo diciéndome cómo tenía que moverse un cuerpo, cómo tenía que configurarse a nivel físico, cuál era su corporalidad y era como muy interesante ver cómo era un reto también como para atender al componente biológico del cuerpo, ingerir en él, y condicionarlo y moldearlo según unas exigencias del campo disciplinar, ¿no? Mientras que lo sensorial, mientras que un poco este componente más simbólico y sutil del cuerpo estuvo como mucho tiempo dormido, aun cuando este también estaba presente dentro del otro trabajo, ¿no? Esto no es que se pueda dividir, sino más bien todo el tiempo estamos trabajando de las dos maneras. Ahora, cuando yo doy la vuelta a este otro elemento es cuando empiezo a recordar también que yo estudié medicina y entonces empecé a dar clase de anatomía un poco para hablar también desde cómo adentro del cuerpo hay todos unos sistemas que aunque son biológicos también están ahí presentes para que el movimiento externo se vea y demás. Entonces cuando empiezo también a tomar como ese componente un poco más interno junto con eh, todo este universo sensible del cuerpo, todo este universo a nivel eh, sensorial y a nivel de memoria y a nivel de archivo que estaba ahí encarnado junto al riñón, junto al corazón, junto a los pulmones también están estos otros elementos y como eso también está ahí presente en el movimiento. Entonces es que empiezo un poco a romper estos límites entre el adentro y lo afuera, entre lo material biológico y entre lo simbólico, entonces para pensar como un entramado integral, ¿no? Como un conjunto, como un todo que integra estos dos componentes. Ahora, también tiene que ver con crear prácticas de cuidado, atendiendo también a todo lo que está ahí adentro en términos más afectivos, en términos más a nivel de emociones, a nivel de ideas, a nivel de vivencias que están ahí haciéndonos y que está ahí poblando todo este territorio, ¿no? Y como siempre pensando también que este cuerpo, que es un territorio, también necesita de cuidado, también necesita de escucha y no solamente pensar al cuerpo como un territorio, como un lugar de recursos, ¿no? Que la danza necesita entonces extraer, extraer, extraer para construir un lenguaje de movimiento que pues no comunique de todo lo que está aquí adentro en este territorio. Ujú. Ujú. Para ir cerrando, quisiera que brevemente hablemos acerca de tu participación en el video de Grecia Albán, en esta canción de Upuñán. ¿Qué significa bailar en el mar, ¿no? Y Mm, en este ambiente más como de bosque, cuando tienes como a la cámara enfrente y no hay un público, no hay un ujú. transeúnte ahí que pueda, digamos, mirar.
¿Cómo es este proceso? La invitación de Grecia para participar en este videoclip Ucuñán fue una invitación también para decirme, a ver, cómo ahora este cuerpo que está en el trópico, cómo se está configurando por fuera y por dentro, qué está cambiando, qué se está sumando, qué nuevas referencias sensoriales tengo yo ahora en este nuevo ecosistema y cómo puedo encontrarme con ellas desde el movimiento y desde la danza, ¿no? Entonces, en el 2022, Grecia y yo compartíamos como una experiencia similar, que estábamos llegando a la Universidad de las Artes, veníamos de la sierra, los dos atravesados también por por estas pulsaciones sobre la cosmovisión andina, sobre el lenguaje, las sonoridades, las visualidades, un poco que tiene que ver con la montaña y cómo podemos compartir también este viaje, este desplazamiento que estamos haciendo y esta modificación o expansión de nuestros campos referenciales ecosistémicas, ¿no? Culturales inclusive al estar en este otro entorno. Entonces, desde esa entrada, que era un poco a compartir estos caminos compartidos, y cuando también decimos, bueno, si estamos hablando no desde vamos a hacer una danza para unos espectadores o para un público que está ahí presente físicamente, sino, Grecia lo decía así, también cómo podemos hacer como un ritual que invite también a reconocer todo eso que está ahí, a veces extrañando esas referencias de la montaña, de los Andes, que está ahí en el cuerpo y a veces suspira porque extraña el frío, porque extraña a nivel visual la montaña, pero cómo podemos en el presente también como hacer un ritualito, ¿no? Como para decir, bueno, adentro estoy yo, adentro están estos elementos que se están nutriendo y están dando la bienvenida a esta nueva experiencia un poco más tropical, ¿no? De estar aquí en Guayaquil. Entonces fue muy, muy interesante porque se convierte entonces en una propuesta íntima, en una propuesta, aunque no había los otros físicamente, pero esos otros estaban ahí a nivel simbólico, ¿no? Que era la comunidad, que eran los amigos que estaban en la sierra, los nuevos amigos que están aquí en Guayaquil, estas nuevas redes que están aquí en el presente y están configuradas por estos recuerdos del antes y del presente también y de cómo con esta propuesta pues se puede bailar con todos ellos, aunque físicamente no estén, ¿no? Sí, a pesar de Ujú. esta nostalgia, que creo que también la transmite de alguna manera el video, hay como una alegría también Sí, que se levanta. Yo quiero agradecerte, Cristian, por habernos acompañado hoy, pero antes de cerrar, vamos a pasar a nuestras preguntas flash ya. para conocerte un poco Gracias. más. Es algo muy, muy sencillo y empiezo con esta pregunta. ¿Bailar a nivel del mar o en las montañas? En las montañas. ¿Qué artistas escénicos deberíamos conocer? Tiziano Cruz. Genial. ¿Qué canción no puedes escuchar sin que el cuerpo se mueva solo? Ahora Ocuñán. Qué hermoso. Muchas gracias, Cristian, por acompañarnos en este nuevo episodio de Investigador en la Cabina. A ti, muchas gracias. Entonces, nos vemos pronto. Mm, gracias. Y así cerramos este episodio de Investigadora en la Cabina. Gracias por habernos acompañado. En el próximo episodio seguiremos descubriendo nuevas voces y nuevas formas de pensar el presente desde las artes. Escúchanos por Radio Huartes, Frecuencias de lo Sensible. Y síguenos en Instagram como @IliaHuartes.